Hola, bienvenidos al canal. Vamos a ver este problema muy interesante que fue propuesto en un examen de la UNED. Dice así: en ausencia de gravedad, una partícula de masa ma choca a velocidad v sub a con la partícula 1 de un cuerpo rígido compuesto por tres partículas en las posiciones R1, R2 y R3. Las tres partículas pertenecientes al sólido rígido se encuentran inicialmente en reposo. Punto. Conociendo la velocidad v' de la partícula de masa ma tras el choque, calcular, y nos hacen una serie de preguntas. Un problema bastante particular, no es muy corriente ver un problema de esto. Así que vamos a tener que dibujarnos nuestros ejes, X e Y, ubicar las masas, porque aquí tenemos las posiciones, y para luego ir contestando lo que nos vayan pidiendo. Así que los invito a quedarse a ver el vídeo. Pregunta A. Las posiciones de las cuatro partículas respecto del centro de masas del sólido rígido en el momento del choque. Aquí me he dibujado los ejes X e Y y he ubicado, según la letra del problema, la posición de la masa 1, la de la masa 2 y la de la masa 3. Veamos cómo es eso. Aquí nos ponen la posición de la partícula 1, 0, 0, 0, es decir, 0 de X, 0 de Y, 0 de Z. Luego la partícula 2 tiene 2 en X y 1 de Y. 2 en X y 1 de Y. Y la otra tiene 1 de X y menos 4 de Y. Y en Z no hay ninguna posición, por lo cual este es un problema en el plano. Entonces lo que vamos a hacer para contestar la A, primero es ubicar el centro de masa y después ver la posición de cada partícula respecto a ese centro de masas. El centro de masa respecto al origen, respecto a este punto, tendrá un vector posición, que le llamaremos vector posición del centro de masa, que tendrá una componente en X del centro de masa y tendrá una componente en Y, que le ponemos así, y del centro de masa. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la componente en X del centro de masa y la componente en Y, y lo vamos a poder ubicar fácilmente. Bien, entonces, la masa 1 está ubicada en el origen. Recordemos que para calcular el centro de masa de estas tres masas sería M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 dividido la sumatoria de las masas, que serían M1 más M2 más M3. Bien, así entonces calculamos el centro de masa y tenemos que las masas son todas iguales, por eso simplemente le he llamado M en lugar de M1, M2 y M3. Bien, la primera está ubicada en el origen, o sea que su posición es 0. Luego la otra la vemos aquí, el R2 vale 2 y 1, o sea, vale 2 en X, y la otra tiene R3 vale 1. Por lo tanto, podemos simplificar las masas, y esto nos queda 3 sobre 3, nos da 1 metro. Y ahora vamos a hallar la coordenada Y del centro de masa. Bien, sustituimos los valores, que los tenemos aquí, y por lo tanto me da menos 1 metro. Así que podemos dibujar el centro de masa. Lo colocaremos aquí, 1 de X y menos 1 de Y. Y ahora, como nosotros queremos la posición de cada una de estas partículas respecto al centro de masa, vamos a trazar los vectores posición con respecto desde el centro de masa. Aquí se han dibujado los vectores posición respecto al centro de masa, que es este, R1, R2 y R3. Ahí ven que le puse el 1, el 2 y el 3 a la esferita y todo. ¡Qué bien!
Bueno, he colocado aquí el centro de masa con sus componentes X e Y. Para determinar la posición de la partícula 1, aquí tengo el vector posición. Puedo considerar que este vector posición es la suma de este vectorcito. Vamos a dibujarlo. Este vector puedo considerar que es la suma de menos 1 y más un J metros. Entonces lo vamos a escribir aquí y nos quedará que R1 será igual menos 1i más un J metro. ¿Y cómo determinaremos la posición respecto al centro de masa de la partícula 2? Bueno, en X, ¿cuánto hay? Hay más 1, lo ponemos aquí, 1i. Y en J, ¿qué pasa? J es positivo, es 1, 2, o sea, más 2J metro. Y por último, el R3, que tendrá, el R3 será este, o sea, menos 4J. Y ya tenemos la posición de cada una de las partículas respecto al centro de masa. Pregunta B. El vector velocidad del centro de masas del sólido rígido tras el choque. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a dibujar ahora la masa A que va a chocar contra la masa 1 y tenemos la situación de la masa A antes y luego de la colisión con este sólido rígido. Bueno, para imaginarnos más que estas tres masas forman un sólido rígido, yo ahí he unido las masas por unas varillitas que no tienen masa y he dibujado el centro de masa. Y ahora, esta es la situación. Antes de la colisión, la masa A se mueve con una velocidad de 7J y choca con la 1. Luego de la colisión, esta queda con una velocidad de 1J y la velocidad de 1 en principio no la sabemos. Pero hay una cosa. Las únicas fuerzas que actúan en este sistema formado por la masa A y el sólido rígido son las fuerzas de interacción que surgen entre A y la masa 1, porque el sistema está aislado de todo el resto del universo, ya que no hay fuerzas gravitatorias. Entonces las únicas fuerzas presentes son las fuerzas de interacción entre estas dos masas, por lo cual el sistema está aislado dinámicamente, ya que la suma de esas fuerzas de interacción para el sistema es 0 y el momento lineal del sistema se conserva en este caso. Bien, aquí hemos dibujado la interacción entre la esfera A y la esfera 1 y las fuerzas de interacción, pero teniendo en cuenta que en realidad esta fuerza actúa sobre todo el sólido rígido, ¿verdad? Y la podemos representar en el centro de masa, o sea, imaginar que esta fuerza actúa en el centro de masa. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el momento lineal del sistema antes del choque es igual al momento final del sistema luego del choque, yo puedo escribir lo siguiente. Antes del choque, el único momento lineal que tengo, dado que las tres partículas están en reposo, es el de la masa A. Entonces, ese momento será la masa A por la velocidad de A. Eso antes del choque, es decir, la A se refiere a antes del choque, pero también es la de la masa A, ¿verdad? Vale, entonces esto nos va a quedar, haciendo cuentas, la masa A vale 0,1 kilogramo y la velocidad nos dicen aquí que está según el eje Y y vale 7, entonces pongo 7J. Esto me da 0,7J kilogramos metros por segundo. El momento lineal después del choque será el momento lineal de la masa A después del choque más el momento lineal del sólido rígido, que le voy a llamar así P sub S. Entonces, como sabemos que esto es igual al momento inicial, nos va a quedar 0,7 J, que es el momento antes de la colisión. El momento final de A, el momento final de A será la masa de A, que es 0,1 kilogramo, por la velocidad final de A, que aquí nos la ponen, vale un J. Así que entonces eso nos estará dando
0,1 J más el momento final del sólido, que lo voy a escribir así. Lo puedo escribir, la masa es 3 por m por la velocidad que tendrá el centro de masa. Entonces, despejando la velocidad del centro de masa, me queda 0,7 menos 0,1 sobre 3 por 0,1 que me da 0,3. Entonces, esto me está dando 0,2 J metro por segundo. Así que ya sabemos la velocidad del centro de masa. Pregunta C. La velocidad angular del cuerpo rígido tras el choque. Bien, tenemos que tener en cuenta que otra magnitud que se va a conservar es el momento cinético o momento angular, que lo designamos con la letra L. Entonces, el momento angular antes de la colisión será igual al momento angular después de la colisión. Y lo vamos a tomar respecto al centro de masa. Por tanto, el momento antes de la colisión, el momento angular, será simplemente el momento angular que tenga esta masa cuando se encuentre en este punto, casi está chocando con la masa M1. Por lo tanto, ya sabemos la posición respecto al centro de masa, que será R1, coincidirá con R1. Por lo tanto, y de acuerdo a la definición de momento angular, que es R, producto vectorial P, que es el momento lineal, entonces esto nos va a quedar. Entonces nos quedará R1, que es menos I más J, producto vectorial, P, que es la masa por la velocidad, o sea, 0,1 por 7 nos da 0,7 J. Kilogramo metro por segundo, está la unidad de P, aquí. Vale. Bien, entonces hacemos la distributiva y nos queda esto, menos 0,7 I por J y más 0,7 J por J. Vamos a ver el producto vectorial de I por J. Aquí he dibujado los tres versores y recordemos que si me muevo en sentido antihorario, el producto de dos vectores me da el otro. O sea que I por J me da K. Pero también recordemos que si me tengo que mover en sentido horario, J por I, por ejemplo, me daría menos K. I por K, que me da menos J. K por J, menos I. ¿Vale? Bien, entonces en este caso, I por J, eso nos dará K. Y algo muy importante, J por J, sabemos que eso nos da 0. Así que ya tenemos el momento angular antes del choque. Menos 0,7 K kilogramo metro cuadrado por segundo, que es la unidad del momento angular o momento cinético. Bien, entonces, habíamos dicho que después de la colisión, el momento después de la colisión es el de A, que, digamos, mantiene aún esta misma posición porque recién ha ocurrido el choque, entonces A se encuentra en el lugar donde está 1, y el R sigue siendo el mismo, el R1. Entonces, el momento angular de la masa A nos quedará de esta forma y resuelto nos da menos 0,1 K porque la velocidad vale 1, un J, metro por segundo después de la colisión, y el momento angular del sólido rígido lo expresamos como su velocidad angular multiplicada por el momento de inercia de las tres masas respecto al centro de masa. Esto tendremos que calcularlo. Y entonces, como el momento final lo tenemos que es igual al inicial, esto lo podemos igualar a menos 0,7 K. Y despejando omega nos quedará menos 0,7 K, transponemos esto positivo, 0,1 K, y pasamos dividiendo el momento de inercia respecto al centro de masa. El momento de inercia de cada una de estas partículas respecto al centro de masa, por definición, es m1 por r1 al cuadrado, es decir, tengo que hallar el módulo de r1, más m2 por el módulo de r2 al cuadrado, más m3 por el módulo de r3 al cuadrado, siempre respecto al centro de masa. Entonces, para trabajar más ordenadamente, omega lo voy a trasladar aquí arriba, que sería menos 0,6 K sobre lo que nos dé este resultado del momento de inercia. Aquí hemos puesto los radios al cuadrado. R1 al cuadrado será 1 cuadrado más 1 al cuadrado, que son 2,
Luego 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado, todo eso me da 5 metros cuadrados. Y R3 sería 4 al cuadrado, que es 16 metros cuadrados. Para calcular el momento de inercia respecto al centro de masa, como todas las masas son comunes, las he sacado de factor común y luego pongo la suma de los radios al cuadrado. Esto me da 2,3 kilogramos metro cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo y despejando omega me da menos 0,26 K segundo a la menos 1. Esta omega la podemos representar. La voy a dibujar, imaginando que hay un eje que pasa por el centro de masa. Entonces la omega, como está en menos K, la voy a dibujar así, entrante. Si la omega es entrante, quiere decir que este sólido rígido rotará en sentido horario respecto al centro de masa, es decir, que rotará de esta forma. Bueno, espero que se haya entendido y si no, ya saben, para eso están los comentarios, para que me planteen sus dudas, que yo se las voy a contestar. Y sin más, les doy las gracias por haber visto el vídeo.